Muy buenas tardes, vamos a iniciar la clase de hoy. Ustedes, ok, primeramente, vieron los videos, más bien dicho, que están en el aula virtual, con ustedes los presentes. Los otros dos, bueno, luego les volveré a preguntar ya para que quede registrado. Entonces, en los videos, ustedes vieron lo que era el gradiente. ¿Sí? Y el gradiente lo vimos en función de lo que es la derivada direccional. Entonces, cuando nosotros tenemos básicamente una función que sea dependiente de la posición y el tiempo, naturalmente tenemos un diferencial que va a depender del espacio-tiempo, ¿no? Mientras que cuando nosotros tenemos una función que solamente dependa del espacio, la variación, sí, su diferencial va a depender exclusivamente de las coordenadas espaciales y en función de esto nosotros definimos el gradiente. Claro que el gradiente no se restringe a funciones que solamente dependan del espacio, sino de manera general también pueden depender del tiempo, ¿no? Como se expresa en este ejemplo. Sino que para funciones que dependen del tiempo, esta no representa, bueno, este producto básicamente no representa el diferencial total del campo vectorial. Sí, porque aquí estaría faltando la derivada, la variación explícita del campo escalar con respecto al tiempo, ¿no? Entonces aquí definimos esto y definimos también lo que es la derivada direccional, ¿sí? En diferentes formas, ¿no? Vamos a utilizar la notación para derivada direccional, pero básicamente es el gradiente producto punto, el vector unitario, ¿sí? Y con esto nosotros, perdón, y con esto nosotros definimos lo que es básicamente un campo conservativo, sobre todo un campo de fuerzas, ¿no? Conservativo, que es lo que se utiliza en mecánica clásica, ¿no? Y en ese sentido, si nosotros tenemos que el campo vectorial se origina por el gradiente de un campo escalar, si más o menos, usualmente se utiliza el signo menos aquí, independientemente de eso, ¿no es cierto? Una integral de línea, ¿sí? A lo largo de una trayectoria es independiente, ¿no? Su valor es independiente del camino, ¿sí? Y este es lo que habíamos llamado que el campo es conservativo, ¿no? Sí, y exclusivamente por lo mismo que se ve antes, este campo obviamente no puede ser conservativo, es decir, pierde la cualidad de que sea independiente del camino si es que el potencial depende explícitamente del tiempo. Ya, tal cual como se discute, ¿no? Bueno, y aquí ustedes habrán visto un ejemplo que seguramente lo recordarán de electromagnetismo, ¿no? Del campo eléctrico y el potencial eléctrico. Aquí, por ejemplo, es interesante, ¿no? Porque cuando ustedes están en electrostática, la integral de camino del campo eléctrico, es decir, el equivalente de este, ¿no es cierto? Para el campo eléctrico lo que me va a dar es la variación del potencial eléctrico. Y esto se lo llama o variación de potencial o voltaje. ¿Sí? Ahora, cuando vamos a campos dependientes del tiempo, la variación de potencial y el voltaje son dos conceptos diferentes. Porque cuando los campos también dependen del tiempo, ¿sí? Esta ya no es una diferencial total y por lo tanto la integral de camino ya no es igual a la variación de voltaje. ¿Sí? Entonces el concepto de voltaje, ¿sí? Y potencial eléctrico son idénticos, digamos, en electrostática, mientras que en campos variables en el tiempo los dos conceptos son muy diferentes, ¿no? Básicamente. Bueno, en función de esto, ¿no es cierto? Ya definido el operador Nabla, se puede definir dos operaciones, ¿no? Con campos vectoriales, ya a través del producto punto y a través del producto cruz.
sobre todo definido el operador nabla en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Con el producto punto se genera, ¿no?, un campo escalar que se llama la operación divergencia, ¿no? ¿Sí? Y entonces, en la divergencia, lo que se ve, ¿no es cierto?, es que la divergencia se relaciona con un concepto físico que se llama como flujo. Entonces, aquí, ¿no es cierto?, se dice que la línea de campo vectorial entra y sale, y por lo tanto el flujo neto es cero, porque el flujo entra y sale, ¿no? Mientras que, por ejemplo, en otros puntos, como estos puntos que se encuentran aquí, sí, el flujo solamente entra, y aquí entonces el flujo se dice que es negativo, ¿no? Mientras que en otros puntos, por ejemplo, como este de acá, sí, como este punto de acá, el flujo es estrictamente sale. Entonces, ¿no?, estos puntos de donde sale el campo vectorial o a donde entra el campo vectorial se los llama fuentes o sumideros, respectivamente. Sí, y en el caso del campo eléctrico, ¿no es cierto?, lo que se tiene es que las fuentes de campo eléctrico que generan flujo de campo eléctrico son las cargas, básicamente las cargas positivas generan flujo de campo eléctrico positivo, es decir, saliente, mientras que las cargas negativas generan flujo de campo eléctrico entrante, ¿no? Entonces aquí el color rojo significaría que existen cargas positivas, por ejemplo, en la superficie de este cuerpo, y en el color azul, ¿no es cierto?, cargas negativas, por ejemplo, y el campo eléctrico sería este de aquí. Entonces, asociado a cualquier campo vectorial existe un campo escalar que viene generado a través de la divergencia. Sí, y aquí podemos identificar entonces las fuentes y los sumideros, donde en los puntos en los que la divergencia del campo vectorial es diferente de cero. ¿Ya? Eso es lo que vemos, ¿no? Entonces, así podemos nosotros expresar el concepto de flujo, ¿no? Y el concepto de la ley de Gauss, básicamente, en el cual ya para una integral macroscópica, ya no microscópica como la que estaba en el ejemplo anterior, ya podríamos relacionar una integral de flujo, ¿no es cierto?, una integral de superficie con una integral de volumen. ¿Sí? Donde aquí simplemente estamos fijándonos en las fuentes o sumideros, básicamente, ¿no es cierto?, fuentes y sumideros, cuánta cantidad de fuentes y sumideros hay en todo este volumen, mientras que acá estamos fijándonos, ¿no es cierto?, en esta ecuación estamos fijándonos en el flujo del campo vectorial. Entonces, las dos ecuaciones son algo muy diferente, ¿no? Entonces, si esto fuese electrostática, este es el flujo del campo eléctrico, mientras que este de aquí, ¿no es cierto?, esta cantidad representa la carga eléctrica. Entonces, la carga eléctrica almacenada aquí, en esta superficie, en todo este volumen, se relaciona con el flujo del campo eléctrico a través de la superficie que limita el volumen. Eso es lo que vemos, ¿no? ¿Sí? Y tal cual como se expresa en esta identidad de aquí, ¿no es cierto?, que sería la primera ley de Gauss, la primera ley de Maxwell, más bien dicho. Existe otra integral interesante de Gauss, ya que transforma un integral de volumen en un integral de superficie, excepto que es con un campo escalar, ¿no? Aquí no podemos definir flujo tal como se dice en el video. Cuando al operador nabla en coordenadas cartesianas se lo opera sobre un campo vectorial en producto cruz, aparece el rotacional y nos da otro campo vectorial, ¿no? Y aquí el concepto físico que habíamos visto es la circulación, ¿sí? Entonces la circulación del campo vectorial y el flujo del rotacional del campo vectorial, es decir, del otro campo vectorial generado, se relacionan la una con otra. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si en un contorno cerrado obtengo una integral de línea diferente de cero, sí, necesariamente tiene que haber circulación. Y aquí, sí, y aquí se ve claramente eso, ¿no? Porque si yo, por ejemplo, escojo aquí una integral de línea, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Es decir, vamos a hacerle con otro color. Sí, si aquí yo escojo una integral de línea, por ejemplo, como la que está aquí, voy a hacerle más acá arriba para que se vea. Una integral de línea así, ¿sí? Entonces, si yo tengo una integral de línea como esas, yo lo que voy a ver es que si hago una integral, ¿no es cierto?, a lo largo de ese contorno cerrado, hay más circulación en este lado, ¿sí?, de lo que hay en este lado. Porque el campo en esta sección, ¿no es cierto?, aquí, ¿no es cierto?, el campo
es más intenso de lo que es acá, entonces la circulación es diferente de cero, ¿sí? En cambio, ¿no? Si yo tuviese, por ejemplo, vamos acá, ¿dónde está? Sí, si yo tuviese, por ejemplo, supongamos así, sí, dos campos vectoriales idénticos, ¿ya? Y escojo un contorno cerrado, por ejemplo, este, ¿no es cierto? Este de aquí, ¿sí? Y hago la circulación, ya hago la circulación, por ejemplo, en esta dirección, ¿ya? Este campo a lo largo de esta línea tiene la misma circulación de lo que hace este a esta línea, excepto que este campo en esta dirección ejercería una circulación positiva, mientras que el otro en la otra dirección ejercería una circulación negativa. Entonces, en ese sentido, ¿no? Si yo hago una integral de camino, por ejemplo, digamos que este sea el campo B, del campo vectorial B en este contorno cerrado, la circulación me va a dar cero, porque esta componente se compensa con esta, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Si tuviese, por ejemplo, dos campos vectoriales así, ¿sí? Y hago la misma integral de línea, al tener el lado izquierdo más, ¿sí? Hago una integral de línea así, ¿no es cierto? Entonces, al tener una integral de línea en esta dirección, ¿sí? Este lado, esta parte del campo A, pongámosle a este, ejerce más circulación de lo que hace este de aquí. Entonces, esta de aquí, ¿no es cierto? Ejerce una circulación positiva más grande de lo que este de aquí ejerce una circulación negativa. Sobre los lados de acá, de arriba y abajo, no habría circulación, ¿no? Entonces, en este sentido, la circulación aquí sería positiva. ¿Ya? Entonces, ¿no? Dependiendo de cómo sea la circulación, imaginémonos que esto es una sección de tamaño diferencial, lo que nosotros vamos a ver es que aquí se genera un flujo. Sí, entonces, por ejemplo, aquí no hay flujo, sí, porque aquí la circulación es cero, mientras que aquí existe un campo vectorial que va hacia adentro, sí, que genera flujo. Ya, entonces, y este, ¿no es cierto? Y este campo vectorial de aquí, este campo vectorial, caramba, este campo vectorial se relaciona con A través del rotacional, que es lo que justamente estamos tratando de explicar aquí, ¿no? Entonces, en el caso del rotacional, el concepto interesante que aparece aquí es lo que se conoce como circulación, ¿ya? Y entonces, la circulación del campo vectorial se relaciona con el flujo del rotacional del campo vectorial. ¿Sí? Y eso se puede demostrar, ¿no? De forma diferencial. En algunos libros ustedes lo encontrarán. Y básicamente lo que nos da esto a nivel macroscópico se transforma en el teorema que relaciona, ¿no? La circulación del rotacional del campo, ¿sí? Con el flujo del rotacional del campo, ¿sí? Este es un flujo, ¿no? Con la circulación. Y este es el que se conoce como el teorema de Stokes, ¿sí? Y, ¿no es cierto? Otra forma del teorema es para un campo escalar, se la puede escribir así. Hay una tercera forma que no vamos a utilizar, entonces no la he transcrito, ¿no? En esta parte. Y por último, habíamos visto, ¿no es cierto?, el teorema de Helmholtz, en el cual si nosotros tenemos un campo vectorial que en el infinito tiende a cero, el campo vectorial básicamente tiene dos tipos de fuentes. Sí, una fuente de campo vectorial que viene dada por la divergencia del mismo campo vectorial y otra fuente que viene dada por el rotacional del campo vectorial. La fuente que se relaciona con la divergencia es una fuente que genera flujo, ¿sí? Mientras que la fuente que se relaciona con el rotacional, ¿no es cierto?, por este rotacional de aquí, es una fuente que genera circulación. Entonces, el campo vectorial de manera general se expresa completamente o se lo define completamente para un campo, ¿no?, que alcance el infinito y en el infinito tiende a cero, se lo define completamente si yo defino el rotacional y la divergencia. Y así es, ¿no es cierto?, como se define estas dos, son fuentes de campo rotacional y de campo divergente.
Sí, de campo que circula y de campo que fluye. ¿Ya? Y eso es lo que habíamos visto, ¿no? Entonces, en las ecuaciones de Maxwell se tiene que el origen del campo eléctrico es 2, ¿sí? La carga eléctrica me genera un campo que fluye, ¿sí? Mientras que la variación del campo magnético en el tiempo me genera un campo eléctrico que circula. Eso quiere decir que si yo tengo carga eléctrica, el campo va a fluir desde la carga o hacia la carga, dependiendo del signo de la carga, mientras que si yo tengo un campo variable, un campo magnético variable en el tiempo, el campo eléctrico circula, ¿no? Sí. Y por último, bueno, esto no tiene mucho que ver con lo anterior, pero es importante porque se define aquí lo que es la delta de Dirac, sobre todo tridimensional. Y esto va a ser útil para definir lo que son cargas puntuales, ¿no? Aquí es interesante definir justamente estas tres, la forma en la que se divide que se representa la delta de Dirac cuando se cambia de coordenadas cartesianas a las otras dos coordenadas que vamos a usar, que son cilíndricas y esféricas, ¿no? Y se tiene que dividir para el jacobiano para que la integral no tenga unidades, ¿no? Que es la característica de la delta de Dirac, ¿no? Para que esta integral no tenga unidades, sino tendría unidades de volumen, ¿ya? Eso, ¿no? Eso es lo que eso es lo que ustedes vieron en el video. Entonces, el día de hoy, bueno, primero, necesito saber si tienen dudas acerca de lo que vieron, si tienen preguntas, confusiones, antes de irnos a la parte práctica. Dígame, John. Es que, por ejemplo, tengo alguna función definida con delta de Dirac y delta en X por delta en Y no la delta en Z para no hacer una delta de Dirac de volumen tridimensional en sí. ¿Cómo sería para pasarla a otro sistema de coordenadas? Y solo tengo delta X y delta Y, por ejemplo. Bueno, hay un método, ¿no? Pero en general usted básicamente lo que tiene que va a tener sus tres coordenadas, bueno, sus dos coordenadas en este caso, y va a tener que dividir para el jacobiano del cambio de variable, ¿sí? Eso es lo que se hace, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted dice, tengo coordenadas, ¿no es cierto? Tengo coordenadas, tengo nada más dos coordenadas, ¿no? Como usted dice, es decir, por ejemplo, tengo, ¿no es cierto? Mi plano XY, ¿sí? Y voy a cambiar a otro tipo de coordenadas. Entonces, por ejemplo, digo, X es igual, ¿no es cierto? A A por el coseno de phi, ¿sí? O bueno, pongámosle así como le ponemos esto. Bueno, pongámosle la fácil, ¿no? Digamos así. ¿Sí? Entonces usted dice, tengo mis dos variables, ¿no? Entonces digo, la delta de Dirac, ¿sí? En este caso, ¿no es cierto? Es delta X menos X sub 0 y Y menos Y sub 0. ¿Sí? En el otro caso se expresaría por sus dos variables, ¿no? Digamos R, ¿sí? Y phi. Donde R y phi identifican el mismo punto. Eso quiere decir, ¿no? Que si yo tengo que este es mi punto R sub 0, donde estos son X sub 0 y Y sub 0, ¿sí? Aquí yo también tendría, por ejemplo, ¿no es cierto?, el R sub 0 y el phi sub 0. ¿Ya? Y tengo que dividir siempre para el jacobiano de la transformación, en este caso, por ejemplo, para F. Entonces, en ambos casos estamos identificando el mismo punto y esta sería la norma, ¿no? Digamos, general. Ahora es un poquito más difícil saber con cuál tengo que asociarle, porque, por ejemplo, digamos, ¿no? Esta R de aquí estaría asociado con esta de acá. Sí. Que es lo que sucede, por ejemplo, cuando pasamos de 3 dimensiones a 2. Entonces, de manera general, ¿no? Si usted dice, tengo otra transformación, ya, borremos esto nomás. Tengo otra transformación, ¿no es cierto? Y digo, por ejemplo, esto es, ¿no es cierto?, una función f de u y b, y esto es g de u y b, ¿sí? Y tengo, esta es mi transformación, ¿no es cierto? Entonces yo voy a tener
que mi delta de Dirac va a ser U menos U sub 0, ¿ya? B menos B sub 0, ¿sí? Y le divido para el jacobiano de la transformación V. Ya, donde, bueno, el jacobiano sí saben cómo calcular, ¿no es cierto? Es utilizando el determinante de la matriz de las derivadas parciales del cambio de variable. ¿Sí? No sé si ahí se aclara la pregunta. Sí. Y si tienen una z, ¿no es cierto? Es decir, si tienen una z, obviamente el cambio de variable va a ser ahí, va a incluir a una w, ¿ya? Y otra función, ¿no es cierto? H, ¿sí? Y obviamente va a incluir el delta w menos w sub 0, pero el concepto sigue siendo el mismo. ¿Ok? ¿Algo más? Yo también tengo una pregunta. Dígame qué. Dígame. Ya. Mi pregunta, ¿cómo lo interpreto geométricamente? ¿Cómo lo entiendo cuando me viene la divergencia al otro lado? Porque es la divergencia de la función de un campo vectorial y a veces he visto que viene como que el campo vectorial primero. Ya. Ahí lo que hay que recordar es el concepto de operador, ¿no es cierto? Porque yo digo, este de aquí operado sobre este de acá me da un campo escalar. Sí, me da, por ejemplo, el campo escalar phi. Sí. En cambio, ¿no? Cuando digo, por ejemplo, f de nabla, ¿ya? Es como decir, ¿no es cierto? Es como decir el operador 3 logaritmo. Sí, 3 logaritmo no es nada, no es un operador. Sí, porque necesita esta función estar operando sobre algo, es decir, logaritmo de 5, para que tenga sentido. Pero si esto no existe, ¿no es cierto? Si esto no existe, esto simplemente es un operador. Ya es una función en este caso. Es un operador se llama, ¿no? Pero sería una función en este caso, ¿sí? Entonces, este de aquí simplemente es un operador. ¿Ya? Es un operador que no es nada más, ¿no es cierto?, que el operador f de x derivada con respecto a x, ¿sí? F de y derivada con respecto a y, y la función en z derivada con respecto a z. Ese es el operador. Entonces, este operador, ¿no es cierto?, este operador que lo puedo llamar, por ejemplo, ¿sí? El operador, no, a ver qué me... El operador, así un diamantito, ¿ya? Ese es el operador. Entonces, este operador diamante, ¿no es cierto?, puede operar sobre cualquier o hexágono, puede operar sobre cualquier función escalar o vectorial a través de un, bueno, claro, escalar o vectorial, no puede operar, por ejemplo, sobre seno de x. Sí, es un operador. ¿Ya? No tiene nombre, simplemente es un operador. ¿Ok? ¿Algo más? Sí, profe, yo tengo igual una pregunta. Bueno, me había mencionado que en el gráfico se podía ver donde el campo vectorial es más intenso, pero no me quedó muy clara esa parte. ¿Me podría dar una explicación? El campo vectorial más intenso. Eso es aquí, ¿no es cierto? Ya. Lo que pasa es que el gradiente, ¿sí? El gradiente se relaciona con la variación del campo, aquí, ¿no es cierto? La variación del campo escalar por unidad de longitud. Entonces, donde hay más variación del campo, hay más gradiente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo digo, si estas líneas de aquí tienen el mismo nivel, es decir, por ejemplo, cada una es, ¿no es cierto? Está, por ejemplo, vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cada una está separada por una. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo decir, por ejemplo? En una distancia, sí, vamos al otro donde puedo rayar. Sí, entonces, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Entonces digo, así, por ejemplo, ¿ya? Entonces yo, por ejemplo, digo,
tengo diferentes líneas, ¿no es cierto? Estas no son líneas de campo, son solo líneas. Ya, entonces, por ejemplo, tengo diferentes líneas. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, digo, aquí se forma, aquí yo tengo una función que se llama phi, ¿sí? Entonces, esta función phi vale, aquí vale 1, ¿sí? Esta segunda, ay, ¿cómo le hago? Esta segunda, por ejemplo, digo, vale 10, ya voy a ponerle, ¿no? Esta segunda vale 20, ¿sí? Esta vale 30, esta vale 40 y esta vale 50. Sí, entonces este es el campo escalar. ¿Ya? Entonces, ¿no? A lo largo de toda esta línea, el campo, el potencial vale 10. A lo largo de toda esta línea vale 20, aquí vale 30, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo veo aquí, por ejemplo? En esta distancia, ¿sí? En esta distancia, ¿sí? Hay un cambio de 10. Mientras que, por ejemplo, si en esta distancia hay un cambio de 50, en una distancia equivalente, no va a haber un cambio. Aquí hay 10, ¿no es cierto?, de cambio. Sí, entonces aquí va a haber, por ejemplo, no sé, será la quinta parte, 2. Sí, mientras que en esta zona hay el cambio en la misma distancia, vale 10, porque pasamos de 10 a 20. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, no es cierto? Que aquí el cambio del campo vectorial, del campo escalar, es grande. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí voy a tener un gradiente que sea 10, ¿no es cierto? Vale, el cambio en el potencial es del orden de 10 en una distancia x de un cuadradito. Sí, eso es acá, ¿ya? Mientras que acá yo tengo, ¿no?, un cambio en el campo escalar de 2 en la misma distancia. ¿Sí? Entonces, si graficaría el campo vectorial que se genera, este campo vectorial de la división sería del orden de 10, mientras que este de aquí sería del orden de 2. ¿Ya? Entonces, usualmente las líneas equipotenciales tienen, cuando grafico líneas, ¿no es cierto? Sí, así. Son potenciales que tienen la misma diferencia entre dos líneas consecutivas. Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto? 100, 150, 200, 250. ¿Ya? Y entonces, como son líneas consecutivas, ¿no es cierto?, que tienen el mismo cambio por cada línea que está una junto a la otra, yo puedo ubicar dónde hay más gradiente. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que digo? Aquí hay un cambio, fíjense, ¿no es cierto?, de ¿sí? ¿No es cierto? Aquí, en esta distancia súper grande, porque aquí están las dos líneas consecutivas. Mientras que acá, ¿no es cierto?, las dos líneas consecutivas están muy pegadas. Entonces, aquí va a haber un gran campo vectorial, ¿no es cierto?, que sea un gran gradiente, porque hay un gran campo, un gran cambio en poca distancia, mientras que aquí hay un cambio pequeño. Entonces, lo que está en amarillo, los vectores en amarillo representan más intensidad de campo, mientras que los que están en color azul representan menos. Sí, pues fíjense, aquí es amarillo y aquí también es más o menos de la misma distancia, es casi amarillo, ¿no? De hecho, se parece más a este verde agua que está aquí. ¿Ya? Entonces, viendo estas líneas, yo puedo ver dónde es más intenso el campo. Entonces, obviamente es más intenso el campo donde hay más densidad de líneas y es más débil donde hay menos densidad de líneas. Porque la convención es que las líneas son equipotenciales separados la misma cantidad. ¿Sí? Y por otro lado, ¿no es cierto? El gradiente tiene la dirección de máxima variación. Entonces, si esta es una línea equipotencial, quiere decir que el potencial sobre toda esta línea es el mismo. Por lo tanto, la máxima variación, sí, a lo largo de la línea el cambio en el potencial es 0. Por lo tanto, la máxima variación es ortogonal a la línea. Eso quiere decir que ya conociendo las líneas equipotenciales, yo ya puedo dibujar los campos automáticamente, porque van a ser ortogonales a las líneas, perpendiculares a las líneas. ¿Sí? Y donde sean más separados va a ser menos intenso y donde estén más juntos va a ser más intenso el campo. ¿Está claro ahí?
para los propósitos de esta materia, ¿tiene algún significado especial o cómo se necesitaría según? No, lo que pasa es que para lo que vamos a ocupar en la materia, digamos, nosotros vamos a tener que hacer, por ejemplo, vamos a tener que calcular la variación de algún campo eléctrico o magnético a lo largo de una trayectoria. Sí, entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí viene la derivada direccional. Entonces, por ejemplo, usted dice, ¿no? Aquí tengo una densidad de carga, aquí tengo un campo eléctrico 1, aquí tengo un campo eléctrico 2, ¿sí? Y se me habla de las condiciones de frontera. Entonces me dice, ¿no es cierto? El campo eléctrico 2 normal menos el campo eléctrico 1 normal, ¿sí? Bueno, en módulo esto es igual, ¿no es cierto? Es igual a una cierta constante por la densidad de carga superficial en la frontera. ¿Sí? Entonces aquí viene la derivada direccional, porque la componente normal del campo eléctrico, ¿no es cierto? El campo eléctrico es menos el gradiente del potencial. Y la componente normal no es nada más, ¿no es cierto?, que la proyección del campo en la dirección normal. ¿Ya? Y esto me da entonces menos el gradiente del potencial en la dirección normal. Y esto por definición es la derivada direccional, que se le suele escribir así, por ejemplo, o así. Entonces ahí viene el concepto de derivada direccional. ¿Sí? Entonces cuando al gradiente le multiplico por un vector unitario, esto se define como derivada direccional. Entonces, ¿no? En vez de tener esta condición de frontera en la cual digo el campo eléctrico normal aquí, ¿no es cierto? Y el campo eléctrico normal acá son diferentes porque existe esta densidad de carga, lo que digo es la variación del potencial en la dirección normal es diferente. Entonces, esta ecuación yo la podría escribir así. Sí, os la podría decir. La variación del potencial en la normal 1 y en la normal 2, ¿sí? Es igual a la constante por la densidad de carga superficial. Y las dos tienen exactamente el mismo significado. Entonces, la derivada direccional simplemente lo que me dice es cuál es la variación del campo escalar en una cierta dirección. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si grafico las líneas equipotenciales, aquí van a estar así y aquí van a estar así, supongamos. ¿Ya? Entonces, yo no quiero la variación yo no quiero toda la componente del campo, es decir, yo no quiero la variación del potencial a lo largo de esta línea, yo quiero la variación del potencial a lo largo de esta línea. Sí, ahí quiero yo la variación. ¿Está claro? Entonces, la variación del potencial a lo largo de esta línea no es la misma que la variación del potencial a lo largo de esta línea, por ejemplo, no es la misma. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, bro. Muchas gracias. ¿Algo más? Ya, perdón, disculpe. Digo. Respecto a mi pregunta anterior, ¿cuál es la interpretación geométrica de este operador? ¿De cuál operador? ¿Del f.nabla? No tiene ninguna de este operador. f.nabla, por ejemplo. No hay ninguna interpretación allí. ¿Sí? Depende de lo que sería el f, inclusive. Pero no hay una interpretación única, digamos, ¿no? Ese sí ya sería dependiendo de en cada caso de lo que estemos hablando, ¿no es cierto? Del tema específico, se le podrá dar diferentes interpretaciones. Sí, entonces no tiene una interpretación como circulación o flujo o cosas así, ¿ya? No se le define de ninguna manera. Profe, ¿y el delta de Dirac para qué lo estamos introduciendo? ¿Por qué necesitamos Lo que pasa es que ustedes habrán trabajado en electromagnetismo mucho con cargas puntuales. Sí, entonces aquí ya vamos a formalizarlo. Entonces, usualmente las ecuaciones de Maxwell, por ejemplo,
nosotros las describimos en función de cantidades, por ejemplo, así, ¿no es cierto? Decimos así, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ya esta supongamos en electrostática. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, no es cierto? Eh, el flujo del campo eléctrico se relaciona con la densidad de carga. Entonces, ¿qué es la densidad de carga, no es cierto? La densidad de carga simplemente es, por ejemplo, la cantidad de carga que existe por unidad de volumen. ¿Ya? Entonces, para un cuerpo macroscópico, imagínense, ¿no? Supongamos que tenemos nosotros un cuerpo, ¿no es cierto?, macroscópico. Entonces, ¿qué vamos a tener allí? Sí, vamos a ver, ¿no es cierto?, que yo puedo coger un diferencial de volumen, con otro color. Yo puedo coger un diferencial de volumen, ¿ya? Y calcular la cantidad de carga que existe aquí. ¿Sí? Entonces, esto no hay problema, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una carga puntual, ¿ya? La densidad de carga en cualquier punto es cero, excepto en este punto, ¿sí? Y es exactamente diferente de cero solo en ese punto, ¿ya? Entonces, ¿cómo expreso esto, no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que yo podría decir, no es cierto? La densidad de carga es cero para todo punto R diferente de R sub cero, ¿sí? Y es igual a Q para todo punto R igual a R sub cero, por ejemplo, para una carga que se encuentra en R sub cero. Entonces, en vez de escribir así, ¿no es cierto? Se lo escribe con una delta de Dirac. ¿Ya? ¿Y por qué es importante, no? Porque el concepto de carga puntual es la base, digamos, de la parte empírica, de la parte fenomenológica de la construcción de la electrodinámica, ¿sí? Y va a ser importante porque, por ejemplo, cuando tenemos un electrón a nivel macroscópico, eso se comportará como una carga puntual. Entonces, o un protón, por ejemplo, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? A nivel macroscópico ambos son son muy pequeños, ¿no? Son eh, subnanométricos, ¿ya? Entonces, en ese caso, se comportarán como cargas puntuales. Y, por ejemplo, ¿no? En un acelerador, digamos, cuando estoy acelerando protones para que colisionen y estudiar, ¿no es cierto?, qué partículas se generan y ver cómo se origina el universo, todas estas cargas se comportarán como cargas puntuales desde el punto de vista macroscópico, electrodinámico. Y entonces, ¿no es cierto?, aparecen fenómenos como la radiación y cosas así que vamos a ver en este semestre. Bueno, de cargas puntuales no, pero algo vamos a ver. Y aparecen esos fenómenos, ¿no? Y entonces ahí yo necesito describir las densidades de carga volumétricas para cargas puntuales utilizando una delta de Dirac. Y así es que yo puedo meter esto en esta ecuación y resolver esta ecuación y aplicar las ecuaciones de Maxwell a cargas puntuales, sin perder la generalidad de las ecuaciones de Maxwell. ¿Ok? Sí, pero pues la definimos mediante una función gaussiana para poder trabajar de manera integral con nuestras cargas puntuales. Bueno, trabajamos más con las propiedades, ¿no? Simplemente, usualmente vamos a trabajar solamente con dos propiedades importantes. No les puse aquí, creo, ¿no? Bueno, básicamente con estas dos propiedades, ¿no? Que una integral, ¿sí? De una función por la delta de Dirac es simplemente, ¿no es cierto?, la función evaluada en la delta de Dirac, si es que R sub cero es el elemento del volumen donde estoy integrando, si no es cero. ¿Ya? La típica definición, ¿no es cierto? Y la otra definición, esta de la función de la delta de Dirac evaluada en una función, ¿sí? Donde a través de un cambio de variable se puede demostrar que es esta integral, ¿no? Que es una integral de superficie, donde esta derivada solamente viene por el cambio de variable de pasar de esta función a otra función, ¿ya? Y la otra que no está escrita aquí es qué pasa cuando tengo una delta de Dirac por una función derivada, por ejemplo. Sí, hay otra propiedad, ¿no es cierto?, que establece la relación cuando yo tengo esto, me refiero, ¿ya? Por ejemplo, así digo, delta de Dirac, ¿no es cierto?, por la derivada de f con respecto, por el gradiente o por la derivada de f con respecto de algo. Ahí hay un cambio de variable que me permite saber a qué es igual esto, ¿no?
Sí, simplemente con propiedades. Si necesitamos describir la delta de Dirac de alguna manera, podemos utilizar cualquiera de las definiciones. Una función gaussiana como la que está aquí es una, ¿no? La otra es un seno, seno de x sobre, bueno, seno de x sobre x, bueno, seno de x sobre algo, ¿no? Me olvidé, no es seno de x sobre x. Pero bueno, es una función ya que se parece a esta forma. Sí, entonces para entenderle la más sencilla a mí me parece una función gaussiana. Sí, ¿algo más? ¿Por qué el rotacional de un campo conservativo es cero? Bueno, ahí se le puede ver por diferentes formas, ¿no? Una de las formas más directas aplicando lo que vemos aquí, ay, no, es esta, ¿no? Sí. Eh, como el campo es conservativo, supongamos que F es conservativo. Sí, F debe provenir solamente del gradiente de algo, que es este. Este es el algo. Este sería el potencial. ¿Ya? Y no debe contener este, porque si no, no fuese conservativo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que decimos, no es cierto? Si lo vemos desde este punto de vista, ¿ya? Entonces, como el campo es conservativo, debe provenir del gradiente de un potencial, donde el potencial es todo este término. Por lo tanto, esto tiene que ser cero, ¿sí? Y para que esto sea cero siempre, el rotacional del campo vectorial tiene que ser cero. Ya, esa es una forma, ¿no es cierto? Aplicando esto de aquí. Otra forma es demostrándole directamente, ¿sí? Otra forma es la demostración directa, ¿no? Que de hecho es lo que es una de las prácticas que vamos a hacer aquí. Y podemos empezar con eso, por ejemplo. Si F es igual, ¿no es cierto?, a menos el gradiente de un potencial que depende solo de la posición, se puede demostrar que el rotacional de F es cero. Entonces, ¿cómo empezamos, no es cierto? ¿Cómo empezamos ahí? Entonces, ¿qué es lo que dicen? Voy a sacar la componente iésima del rotacional. Y ustedes en las lecturas habrán visto, ¿no es cierto? Ya que esto se puede escribir como epsilon ijk de la componente jésima de esto, ¿sí? Y de la componente késima de esto. Y esto no es nada más, ¿no? Bueno, y aquí estamos utilizando la convención de índices de suma, ¿no? Es decir, que estos dos índices que se repiten, ¿ya? Lo que significa, ¿no es cierto? Y estos dos índices, pongámosle con otro color. Y estos dos índices que se repiten, lo que implica es que aquí hay una sumatoria en J, ¿ya? Y aquí hay una sumatoria en K, de hecho para todos los K, ¿no es cierto? Y para todos los J, de, eh, de epsilon IJK, de la derivada de XJ, de la componente F en K. Eso es lo que significa, ¿ya? Entonces, para ahorrarse todas estas sumatorias, lo que se aplica es el índice de convención de suma, ¿sí? Que desarrolló Einstein, y básicamente yo puedo hacer así, ¿no? Entonces yo esto de aquí podría escribirle así, ¿sí? Yo usualmente, en vez de escribirle estas derivadas tal cual están aquí, ¿ya? Yo no utilizo eso, yo usualmente utilizo esta notación para decir, ¿no es cierto?, que es la derivada con respecto de x, de y o de z, dependiendo si j vale 1, 2, 3. Sí, solo sirve para coordenadas cartesianas, no sirve para otro tipo de coordenadas. ¿Ya? De FK. Sí. Y esto de aquí yo podría decir entonces es igual, ¿no es cierto?, a epsilon y jk de la derivada en j de FK, ¿sí? Y voy a hacer una construcción, ¿no es cierto? Voy a decir esto es epsilon i kj de la derivada k de fj.
¿sí? ¿Y por qué puedo hacer eso? Porque J y K son índices mudos, es decir, son índices que corresponden a una sumatoria. El único índice que tiene un valor es I. Este es un valor real. Todos los otros índices son mudos, son simplemente de sumatorias. Y así entonces, ¿no es cierto? Yo podría decir, esto no es nada más que por ejemplo, no, yo creo que estoy mal ahí, porque no, digamos así, pongámosle así. Esta es una construcción media. Ya, y esto sobre 2, ¿no es cierto? No he hecho nada más que dividir eso en dos partes. Ay, no, todavía no estoy mal. Perdón, estaba en otro baile. Ya, y esto de aquí, ¿no es cierto? Y esto de aquí no es nada más, sí, f de k no es nada más que la derivada késima del potencial, porque f proviene, ¿no es cierto?, del gradiente del potencial, por ejemplo. Y ahí yo podría demostrar, ¿no es cierto? Y decir, esto de aquí no es nada más que menos epsilon i jk de la derivada j de la derivada k del potencial. ¿Ya? Y ahora sí construir, ¿no es cierto? Esto digo también es epsilon i jk de la derivada j de la derivada k del potencial sobre 2. ¿Ya? Y ahí como j y k son índices mudos, esto podría yo cambiar k por j y decir, por ejemplo, voy a cambiar aquí, ¿no es cierto? K por j. Y voy a decir, entonces esto es kj, kj. ¿Ya? Y ahí sí ya está, ¿no es cierto? Ya está construido y tengo entonces esto es menos 1/2 de epsilon i jk que puedo sacar de factor común de la derivada jésima de la derivada de k, ¿sí? Y si intercambio estos dos subíndices, cambia el signo, porque es una permutación impar, menos la derivada de k de la derivada de j del potencial. Pero como las derivadas conmutan, ¿no es cierto? Como las derivadas conmutan, esto es 0. Sí, y ahí estaría demostrado, ¿no? Que si yo tengo una función que proviene del gradiente de un campo escalar, sí, si yo tengo un campo vectorial, ¿no? Que proviene del gradiente de un campo escalar, su rotacional siempre es 0. Entonces ahí yo demuestro, ¿no? Que la componente, cualquier componente iésima del rotacional de un gradiente, sí, es 0. ¿Ya? Entonces, este tipo de trabajo, este tipo de manejo es el que me interesa que lo aprendan y es lo que vamos a hacer ahora, ¿ya? Entonces, fundamentalmente se da, ¿no es cierto? Porque este campo es un campo que solamente fluye, ¿sí? Para que circule el campo tiene que hacer esto. Este es un campo cuyo rotacional es diferente de 0, ¿sí? Pero un campo que solo fluye, ¿ya? Usualmente tiene un rotacional 0. Entonces, eso, ¿no? Eso de allá. Entonces, este campo de aquí es un campo que es puramente divergente. Sí, solo fluye, ese no circula. ¿Ya? Eso es lo que me dice de resultado esto de aquí. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto? Si también circularía, debería haber otra componente que también aparezca aquí. ¿Sí? Y esta otra componente en el teorema de Helmholtz sería esta, ¿no es cierto? Este es el campo, este segundo corchete es el campo B, ¿sí? El campo escalar, y este primer corchete correspondería al campo vectorial. Entonces, este no existe, ¿sí? Y el campo es divergente puro. ¿Está claro? Entonces, ahí está demostrado matemáticamente, ¿no es cierto? Y el concepto está analizado por acá, por el teorema de Helmholtz. ¿Algo más? No hay más. Bueno, dígame, Kevin. Tengo una pregunta más respecto al valor. En el primer ejercicio,
No, sí. Déjeme ver dónde está. Está aquí. No me acuerdo. Está. Aquí está. Bueno, hoy día vamos a ver, ya, pero este es el símbolo de Levi-Civita, que es, ¿no es cierto?, el epsilon 1, 2, 3, que para permutaciones pares de 1, 2, 3 mantiene el signo más 1, impares menos 1 y índice repetido 0, ¿no? Ya. Entonces, bueno, hoy día vamos a hacer práctica de eso. Empecemos vamos a calcular el gradiente en coordenadas cilíndricas, no haciendo el cambio de variable. Vamos a calcular utilizando el concepto que vimos aquí. ¿Ya? Utilizando el concepto de derivada direccional. ¿Sí? Donde la derivada direccional no es nada más, ¿no es cierto?, que el producto punto entre el gradiente, ¿dónde está esto? Entre el gradiente, producto punto, el vector del desplazamiento. ¿Sí? Este es la derivada direccional, ¿no es cierto? Empecemos construyendo eso entonces. ¿Cómo haríamos? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué haríamos primero? Primero podríamos suponer que el diferencial de la función f ve como el producto de su gradiente por el diferencial desplazamiento en coordenadas cilíndricas. Ya, bien. Y ¿Qué? después comparamos en igualdad para hallar que a que igual el gradiente. Ya, entonces sí. Lo que necesitamos ahí falta simplemente es un campo escalar, ¿no es cierto? Es decir, necesitamos un campo escalar, ¿sí? El cual, ¿por qué no raya? Ya, necesitamos un campo escalar, ¿sí? El cual esté en coordenadas cilíndricas. Es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, hagan eso, por favor. Hagan lo que dice su compañero, ¿sí? Construyan, ya, bueno, ya construimos la clase anterior, el diferencial en coordenadas cilíndricas, ¿sí? Construyan obviamente el diferencial, ¿no es cierto?, de camino, tal como está aquí, ¿ya? Suponiendo un campo que depende de R, de ρ, phi y z, ¿sí? Ya no de x, y, z como está aquí, ¿sí? Porque ahorita estamos trabajando en coordenadas cartesianas, sino que ahora depende de ρ, de phi y de z. Y obviamente va a tener dirección ρ, phi y z. Ok, comiencen, planteen eso y veamos si llegan a la definición correcta. ¿Cuánto salió? Cristian Díaz, cuénteme, ¿qué le salió? Ahora acabo de hacer, profe, ¿no puede esperar un momento? A ver, esperemos un minuto más, no es más que eso, no es tan complicado, es muy fácil, muy corto. Señor Luis Pozo, no sé si es el único Luis. Sí, profe, estoy haciendo, pero ahí, o sea, al multiplicar por el desplazamiento en las coordenadas, ahí prácticamente ya me quedaría solo
forma escalar nada más, pero ahí me falta todavía el producto, el 100. Bueno, independientemente de lo que les haya salido, quiero que suban lo que están haciendo al aula virtual, ¿ya? No quiero un buen resultado, quiero lo que estén haciendo, lo que sea que estén haciendo. ¿Ok? Bueno, veamos, ¿no? Entonces, si planteo la diferencial del campo escalar, ¿sí? Básicamente va a ser esto. Ese va a ser el diferencial del campo escalar. ¿No? Ese va a ser el diferencial del campo escalar. Entonces, la suma de las derivadas parciales. ¿Ya? Si eso le construyo como el producto punto de algo, ¿ya? Para construir y que me dé el producto punto, yo debo tener esto, ¿no es cierto? Es decir, yo debo incluir a sacar de factor común el dr, ¿sí? De manera que esto de acá va a ser el gradiente que me tiene que dar este resultado. ¿Ya? Entonces, esto de aquí es el gradiente, ¿sí? Simplemente, ¿no? Por comparación. ¿Ya? Y entonces el gradiente en coordenadas cilíndricas ha sido esto. ¿Sí? Simplemente por definición, porque el gradiente proviene de la definición de la derivada direccional, es decir, de la diferencial. Sí, de aquí proviene el gradiente, ¿no? Entonces, esta diferencial es el producto punto, ¿no es cierto? Es la variación total, ¿sí? Para una función escalar, ¿ya? Y obviamente a partir de aquí, cuando escribo esto como desplazamiento, lo que está asociado es el gradiente. ¿Ok? ¿Preguntas? Bueno, vamos al siguiente si no hay preguntas. Vamos al siguiente. No se olviden, tienen que subir lo que hayan hecho, ¿no? No me interesa si esté bien o mal. Vamos a irnos por el lado de flujo ahora. Ya vamos a tratar de utilizarlos. Dígame. Al acabar la clase, ahorita concéntrense en la clase. A lo largo del día, ¿no? Es decir, hasta las 6, no sé, un par de horas van a tener obviamente para subir. Y vamos al siguiente punto, ¿ya? Vamos a calcular el flujo del campo vectorial. ¿Sí? Entonces, tenemos un campo vectorial, tenemos un plano, ¿sí? Y quiero el flujo de este campo vectorial a través de este plano en el primer octante. ¿Qué tenemos que hacer? Creo que primero lo importante sería encontrar un vector normal. Ya, el vector normal al plano, ¿no es cierto? ¿Cómo sacamos el vector normal al plano? Tenemos que esta función del plano le llamamos, supongamos, entonces sabemos que normal u ortogonal a una Ya, superficie de 2x más z sería el vector que necesitamos, lo que ahora le dividimos para hacer un módulo para hacer un vector. ya, perfecto, ¿no es cierto? Entonces por ahí tenemos que ir, ¿no? Ya, entonces, ¿no? Por favor, realicen eso. Sí, como dice su compañero, esta es una superficie, ¿ya? Que puede estar igualada a una constante, es decir, es una superficie equipotencial, si quieren ver. Sí, igualada a una constante cualquiera, ¿no? Entonces, sacando el gradiente de esta función, lo que ustedes van a tener es un vector ortogonal a la superficie, ¿no es cierto? A esta superficie. Sí, ¿por qué? Porque la diferencial de área, si ustedes recuerdan,
explícitamente se escribe, ¿no? Como el campo vectorial que está fluyendo a través del ds, ¿no? Donde el ds tiene como dirección la dirección normal a la superficie y un diferencial de área. Esto es el ds, ¿no? En forma de vector. Entonces, ahorita estamos calculando la normal. ¿Ya? ¿Cuánto le salió la normal? Vector 2, 3, 1. ¿Y normalizado? Multiplicado por 1 sobre la norma. A ver, déjenme ver qué pasó aquí. Que se arrondó. Bueno. Ya entonces, ¿no es cierto? Bueno, algo le pasó a esta cosa. Entonces, tenemos una función, si en este caso yo le echo el igualado a 0 a la función, sacamos su gradiente, ¿sí? Y le normalizamos, ¿no? A 1. ¿Qué más? ¿Qué más hacemos? Como queremos calcular el flujo, realizamos el cálculo de todo. Necesitamos creo los límites de la superficie. Es en el primer octante. Entonces vamos a la siguiente parte, ¿no? Sí, entonces básicamente, ¿verdad? De f.ds, entonces aquí está la función f, producto punto la normal y el diferencial de s. ¿Sí? ¿Cuál es el diferencial de s? ¿Cuál es un diferencial sobre este plano? Ok, de x de y. Lilian Yepes, ¿qué dice usted? Ya. Ahora, ¿qué tal si yo les digo, por ejemplo, ya, ¿no? Entonces ahí tenemos los ejes, ¿no es cierto? Y vamos a decir, por ejemplo, voy a construir un plano. Ya, por ejemplo, así. Y voy a construir otro plano, ¿no es cierto? Por ejemplo, así. Ya. Es el mismo de ese entonces. ¿Sí? Porque aquí está, ¿no? Aquí está X, Y, Z. Entonces el ds es el mismo. Sí, en ambos casos es de X de Y. ¿Qué dicen? Cojo un diferencial de área, ¿no es cierto? Aquí. ¿Ya? Por ejemplo, este, ¿no? Entonces digo, este es el diferencial de área ahí, ¿ya? Que tiene la dirección Z y vale ds, que es, compongámosle completo, de X de Y. Y aquí tengo otro diferencial de área, ¿no es cierto? Que tiene la dirección n, cualquiera que esa sea, de X de Y.
Es el mismo tamaño, es el mismo diferencial de área, entonces, sin importar. ¿Cómo? ¿Cuál es el correcto? ¿Qué me falta? Podríamos sacar un vector perteneciente al plano, hacer unitario y luego sacar un vector ortonormal a ese vector. A ver, entonces dice, saco un vector que pertenezca al plano, es decir, este vector. ¿Qué más? Unitario, ya. Y también en el plano. ¿Ya? ¿Ya? Ok. Algo así, ¿no es cierto? Está bien. Vayamos directamente a discutirla, ¿no? Bueno, intenten hacer ustedes, ya intenten la idea que tengan, pero lo que sí es que no es solamente de x de y el diferencial de área, es decir, aquí no va de x de y, ¿sí? Estaría incompleto, porque el diferencial de área debe depender del área. Entonces no va a ser igual, por ejemplo, si tengo un plano inclinado que un plano horizontal o tengo un plano curvo, ¿sí? Entonces supongamos que yo tengo, ¿perdón? Ya, pueden hacerlo, ¿no? Es decir, más o menos háganlo, ¿ya? Pero piensen en una solución general. ¿Qué tal si yo les digo, supongamos que tenemos este mismo caso, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, sí, supongamos que tenemos el mismo caso, pero, por ejemplo, para una superficie esférica. Sí, entonces sería así, una superficie esférica. ¿Ya? Y aquí tengo, ¿no es cierto? Obviamente el ds. Este ds va a tener dirección radial y va a ser un ds. ¿Cuál es el ds que aparece ahí? ¿Cuál es el ds que aparece? ¿Y a cuál? No, seno de teta nada más. Ya, ¿no es cierto? Si esto le pongo, esto de aquí, y aquí quiero que le vean, es de x de y. Eso de ahí es de x de y. No. Sí, eso de ahí no es de x de y. Porque si ustedes darían, ¿no es cierto?, el dx de y, ¿sí? Lo que les va a quedar es el diferencial de r seno de teta coseno de phi por el diferencial de r seno de teta seno de phi. Y de entrada se ve que aquí aparecería un dr. Ya, de entrada se ve que aparecería un dr al hacer la diferencial de esta cosa que no existe acá. Entonces, de entrada esto ya sé que está mal. ¿Sí? Entonces, piénsenle, si es que esto le pondría como de x de y, ¿qué se encuentra aquí al frente? Porque recuerden, ¿no es cierto? Este diferencial de área, ya vimos la clase anterior, es este diferencial de área. Este es el diferencial de área. ¿No? Y el diferencial de área es esto. ¿Ok?
Y si este diferencial de área le proyecto en el plano XY, se transforma en este diferencial de área. Ok, bueno, entonces piénsenle, por favor, y luego les doy la solución que más o menos a mí se me ocurrió. Imagina que expones. Imagina que expones. Ok, ¿qué salió? ¿Qué salió? Hugo. Vamos, profe, pero no lo he conseguido. John. Solo creo que hay un John. Yo también estaba yendo por el camino de Bueno, para adelantarnos, ¿cierto? Vamos a irnos a un poquito de esto. Entonces, ¿ya? Entonces, si ustedes dicen, por ejemplo, yo voy a coger un dx de y, ¿sí? Aquí está un dx y aquí está un dy, ¿sí? Y estos dx de y le voy a proyectar sobre el área de acá, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Eso quiere decir, ¿no? Aquí yo tengo un XY, ¿sí? Y aquí yo tengo un X, X más DX y un Y más de Y. ¿Eh?
Y sobre estos está un plano inclinado, imagínense un plano inclinado, y sobre estos puntos suben a encontrarse con el plano inclinado. El plano inclinado está en una altura z, que es una función de xy. Es decir, en este caso, ¿no es cierto? El z es 6 menos 2x menos 3y. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? ¿No es cierto? El área de este cuadrado no es nada más que dx por dy. ¿Ya? En el otro lado, ¿qué es lo que voy a tener? Cuando subo de estos puntos, voy a encontrarme con puntos, ¿no es cierto?, con estos de acá. Eso quiere decir que si subo de aquí, ya, aquí me va a salir este z. ¿Sí? Aquí me va a salir este z. Si voy acá, aquí me va a salir el z que está evaluado en x más dx y en y. Sí, y lo mismo para todos estos puntos, ¿no es cierto? Este está evaluado en x y y más dy. Y el z de acá está evaluado en x más dx y más dy. ¿Ya? Y entonces construyo, ¿no es cierto? Construyo el área que me da acá. Y entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿No es cierto? Entonces, construyo el área, ¿ya? Entonces, aquí va a ir dos vectores, ¿sí? Un vector que va, por ejemplo, voy a calcular, no sé cuál calcule aquí, bueno, cualquiera, ¿no? Voy a calcular este vector, ¿sí? Cambiamos de color. Este vector cruza este vector, ¿sí? Entonces, este vector cruza este vector módulo me va a dar el área. Entonces, el un vector, ¿no es cierto?, va de este punto, ¿sí? Va del punto x, y, z a este punto, que es el punto x más dx, y z evaluado en el punto x más dxy. ¿Sí? Y el otro vector, ¿no es cierto?, va de este mismo punto a este punto de acá, donde este punto de aquí es el punto, ¿qué punto es? El punto x, y más dy, y z evaluado en x, y y más dy. ¿Sí? Y voy a calcular. Entonces hago la resta, ¿no? Entre este punto y este punto, este punto y este punto, calculo los vectores y hago producto cruz, porque el producto cruz, ¿no es cierto?, entre dos vectores, ustedes recordarán, es el área del paralelepípedo que se forma con los vectores del producto, ¿no? ¿Ya? Y entonces hago eso, ¿no? Entonces, en aproximación de primer orden, este es el un vector, ¿sí? Y este es el otro vector. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? No sé si son estos. Entonces, cuando resto este menos este, obviamente el y menos el y se va, el x menos de x se va, y el vector que va aquí, ¿sí? Es el vector de x, 0, ¿sí? Y el otro es z en x más de x, y, menos z en x, y. Y esto en aproximación no es nada más, ¿no es cierto?, que esto. Perdón, que esto. Sí, porque es el rectángulo de aquí es un rectángulo de tamaño diferencial. Y entonces ahí está el producto cruz que dice su compañero. Hago el producto cruz y saco el módulo y este es el diferencial de área. ¿Ya? Y ahora sí, con ese diferencial de área ya puedo integrar. ¿Qué límites son? Ahora sí ya tengo los límites acá, ¿no es cierto? Ahora sí ya puedo trabajar con los límites en el plano XY. ¿Qué límites son esos? Ya, son estos, ¿no es cierto? Es el punto 3 y el punto 2. Bien, ¿qué más? Ya, de 0 a 3 en X y de 0 a 2 en Y, ¿qué me da?
Esta es la línea, ¿no? No, cierto, es verdad. Hay que calcular cuál es la parte de arriba. Inicia la parte de arriba de la función. Ya, sí, ¿no? Entonces, esta es la línea X0, ¿sí? Esta es la línea X3. Esta es la línea Y0, esta es la línea Y2. El área que me está describiendo su compañero me estaba describiendo es el cuadrado que está ahí abajo. Y no es el cuadrado, solo es la mitad del cuadrado. ¿Sí? Entonces los límites deben tener cuidado, ¿no es cierto? De manera general deben tener cuidado. Y en tal caso, si es que ponen unos límites, tiene que ser el límite de una de las, esa recta tiene que ser uno de los límites en definitiva. ¿Ya? Y entonces plantean los límites y ese va a ser, ¿no? Aquí está la raíz cuadrada, que es la raíz de 14, que resulta ser más o menos la que dijo su compañero, la proyección con el vector normal, pero realmente es la inversa. Y aquí está el x de y, ¿no es cierto? Yo de y entre 0, es decir, esta línea le he puesto como límite el y igual a 0 y el y igual a 2, mientras que por el otro lado el límite es x igual a 0 y la línea inclinada. Y ahí sí me da esta área, que es justo lo que está aquí. Ya, así es como se parametriza una curva, ¿no? Y entonces ya tienen eso e integran. ¿Sí? Tienen eso y ahora sí ya todo hay que parametrizar en función de x, y, se reemplaza z por su valor original, ¿no es cierto? Se calcula. Bueno, yo no le hice la integral, pero ya es solamente matemática. Eso necesito que aprendan bien. ¿Ok? Eso necesito que ustedes sepan hacer bien. Esta es una fórmula que encontraban en libros, no es la única fórmula que hay, porque aquí estoy suponiendo que z lo puedo despejar de la función x, y. Es decir, escribir z de manera implícita en función de x, y. A veces no hay cómo, tengo que parametrizar de otra forma, y existen otras funciones semejantes cuando no se puede parametrizar, ¿ya? Preguntas. ¿Preguntas? Profe, yo sí tengo una pregunta. Cuando hicimos el producto ahí es igual al producto cruz de dos vectores. No entiendo por qué debe ser igual si el producto cruz hicimos era de los vectores que están en el plano XY. No son de los vectores que están en el plano x, y. Son de los vectores x, y, z al vector x, ¿sí? Que no importa si sí, entonces primeramente está involucrando el punto z, no es del plano x, y. Es decir, son los vectores que están acá afuera del plano. Imagínense que sobre su pantalla hay un plano, ¿sí? Entonces este punto sube hasta encontrarse con el plano y se forma este punto en el espacio. Igual, ¿no? Desde aquí sube hasta formar este punto en el espacio y forma este vector, ¿sí? Y como este lado es de tamaño diferencial, no importa si la superficie de arriba es un plano o no es plano, porque siempre en un tamaño diferencial puedo suponer que es plano. ¿Ya? Y entonces me da esta ecuación, ¿ya? Sí, entonces esta de aquí es este vector. Bueno, ¿cuál sería este? Es este. Estos dos son estos dos de aquí, de hecho. Sí, el uno es este y el otro es este. Sí, de hecho este es el primero y este es el segundo. ¿Ok? Sí, profe, ya entendí, gracias. ¿Algo más? Sí, profe, solo no me quedó muy claro el diferencial de la componente, la tercera componente, donde está la parcial de z al cuadrado de x. ¿Cómo se pudo esta parte? Solo restando, porque tiene que ser esta resta. Y este es de tamaño diferencial, entonces hace una aproximación de esta función en serie de Taylor, ¿sí? Donde esta función, ¿no es cierto?, no es nada más que z en x más dx, y, no es nada más que z en x, y, más la derivada de z con respecto a x por dx.
Ya, y al restarle del otro punto, ¿no es cierto? Que es este, ahí se va esta con esta. Y le queda solamente este. Ok, ¿Algo más? gracias. Bueno, vamos con otro. Veamos aquí a Valen. Sigo con... no vale. No sé por qué se movió. Bueno, vamos a ir por este lado, ¿ya? Dice, un fluido cae desde un reservorio a través de un tubo cilíndrico de radio A, ¿sí? Centrado en el eje vertical, es decir, hay un tubo por el cual cae un agua, ¿no? Un fluido, ¿sí? De modo que su velocidad se ajusta a esta forma. Vamos a hacer un gráfico de la velocidad del fluido y a describir cómo se mueve. Supongamos entonces que el reservorio está a una altura z igual a 0 y desde ahí cae, ¿no? Por eso es z menor o igual a 0. ¿Qué les indicaría esta ecuación? ¿Cómo es el movimiento del fluido? Y luego les muestro el resultado. Analicemos en z. ¿Qué me dice esta ecuación de aquí? ¿Cómo es la velocidad como función de la altura? A ver, vamos con Esteban Espinosa. Descríbame, Esteban. Sí, profe, nada, lo último que dijo, la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo es la velocidad del fluido en z? Um, la, la velocidad es o sea, va a ser cero en el momento en el que z sea cero, cuando sí, o sea, va a dejar el líquido va a dejar de moverse cuando llegue a la parte a z igual a cero, y va a ser la velocidad va a tener una magnitud, la magnitud de la velocidad va a ser máxima cuando esté en el z inicial. ¿Z en dónde? En el z inicial, pero sí, es. El z inicial es 0 porque cae. Bueno, entonces, sí, sí, ya vi que z es menor o igual que cero, perdón, no, eso no vi. Entonces, entonces, lo que pasa es que el fluido inicialmente es cero y después con el tiempo la magnitud de la velocidad aumenta y en el infinito va a ser la velocidad máxima, que es la magnitud de la velocidad va a ser máxima. Y entonces, si aumenta de forma exponencial, va a ser infinito. Es decir, que es caída libre con velocidad infinita al final. ¿Qué dice alguien más? Vamos con Solange. Cuénteme, Solange, ¿cómo le interpreta usted eso? Estoy de acuerdo con que cuando z es cero, entonces va a ser cero y como debemos considerarlos menores a cero, entonces igual va a ser todo en caída de, o sea, como que la exponencial invertida ya no hacia arriba, sino todo hacia abajo por el menos. Ya. Eh, Y cuando esté muy abajo, ¿qué va a pasar con esa exponencial? tiende a infinito negativo, pero Tiende a cero, uh, porque el z es negativo, como usted dijo. Y a la menos infinito es cero. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quién interpreta? Aquí como tenemos uno menos elevado a z sobre h, y como e a la z sobre h cuando z tiende a menos infinito tiende a cero, lo que pasa es que se llega a una velocidad crítica
va a acelerar más. Ya. ¿Qué pasa en la dirección radial? Puede ser usted mismo, puede ser alguien más. Cuando el radio es cero, tenemos una velocidad máxima porque está rotando. Pero cuando el radio llega a la parte de A, ahí a la velocidad mínima, es más alejado del centro. Ya, ok, está bien, ¿no es cierto? Es decir, cerca de las paredes del tubo, la velocidad es menor y en el centro es máxima. ¿Por qué sería eso? Ambas cosas, ¿no? ¿Por qué la velocidad es límite y por qué el comportamiento con el radio? Así rápidamente, aunque no tiene que ver con electrodinámica. La velocidad límite se puede dar por la viscosidad del fluido, tal vez. Lo de las paredes por la fricción, la pared le pone más fricción a las moléculas en este caso, que el centro se mueve más rápido. Ok, muy bien. Por las paredes, ¿no es cierto? La fricción, ¿ya? Este sería un gráfico, ¿sí? De la velocidad, agrandemos, de la velocidad conforme la altura desde z igual a 0. Entonces aquí pueden ver, ¿no? Que, bueno, aquí está en tamaños y en colores para que lo identifiquen. ¿Ya? Entonces aquí la velocidad es muy baja, ¿ya? Y conforme va cayendo, ¿no es cierto? Va haciéndose más grande, ¿sí? Hasta que aquí en este punto ya no se nota mucha diferencia con la caída, mientras que de aquí a acá sí se nota, ¿no? Como los vectores van creciendo. ¿Sí? Esto en la altura. En el radio podemos ver, ¿no? Que en el centro los vectores son grandes y conforme voy hacia las paredes, ¿sí? La pared está en 1, ¿no? Está normalizado a igual a 1. Y conforme voy a las paredes, ¿no es cierto? Esto se hace más pequeño, ¿sí? Tal cual como habíamos descrito, ¿no? Entonces, amarillo más grande, más oscuro más pequeño, ¿no? ¿Sí? Aquí hay otra forma de ver lo mismo, ¿sí? En el eje vertical está la velocidad, aquí está el alto, ¿sí? Y en este eje está el radio. Entonces, en la parte central, como ven, es más grande la velocidad, conforme cae, ¿no es cierto? Fíjense aquí, conforme cae la velocidad se hace más grande hasta que adquiere un límite, y obviamente el límite es más pequeño en las paredes y es más grande afuera, ¿no? ¿Sí? Entonces, así es la forma de la velocidad, por ejemplo, de esta cosa. ¿Ya? Ese sería. Ahora, vamos a calcular el rotacional de la velocidad del fluido. Es decir, vamos a calcular el concepto asociado con la circulación. Y vamos a predecir el resultado. Entonces, cogen un punto, ¿no es cierto? Cualquier punto. Por ejemplo, ese punto. Y háblenme de la circulación. Es decir, del rotacional del campo, el rotacional de B. ¿Qué pasaría con el rotacional de la velocidad? ¿Qué dice? 0, bueno, pongámosle así, mayor que 0, igual a 0, menor que 0. Por la dirección que tiene la imagen, tomamos como positivo hacia afuera de pantalla. Ya, entonces aquí, ¿no es cierto? Dice hacia afuera positivo. Ya, entonces la dirección es positiva. Dice. ¿Por qué? ¿Puede argumentar, puede defender su posición? Claro, porque hacia la izquierda los vectores son con mayor magnitud y hacia la derecha de menor. Entonces esto haría como que un palito de viento comience a rotar desde el punto de vista de nosotros, comienza a rotar en sentido horario. Horario es así. Perdón, antihorario. Ya. Pues comienza a rotar en sentido antihorario, dice. Y por lo tanto, por la regla de la mano derecha es hacia afuera y por lo tanto es positivo.
¿Quién cree algo diferente? ¿Tiene otro argumento? ¿Tiene otra respuesta? ¿Cierto? ¿Quién era usted? No le vi el nombre a tiempo. Brandon. Brandon, ok. ¿Alguien más? ¿Qué dice? ¿Alguien más? Ana Yepes. Creo que solo hay una Ana. Yo quería cero, porque si tomamos una superficie, en este caso el vectorial es pensable. Ya, es decir, digo, tomo una superficie y cojo esta superficie, ¿no es cierto? Así, en el plano en el plano. Pues es para ver el flujo. Ya, entonces, como es una superficie aquí, ¿no es cierto? No hay flujo y por lo tanto es cero. Ya, entonces cero. ¿Quién más? Este concepto se relaciona con el teorema de Stokes, ¿cierto? Teorema de Stokes, ¿ya? Entonces deben tener sus copiados del teorema de Stokes, ¿no es cierto? Aquí está el teorema de Stokes. Este es el concepto que me interesa, ¿no? Ahorita. ¿Sí? Aquí está el vector y aquí está su rotacional. El vector circula, el rotacional fluye. ¿Ya? Aquí está el rotacional, ¿no es cierto? El vector circula, el rotacional fluye. ¿Sí? Entonces cojo un contorno, ¿sí? El contorno más grande, por ejemplo, este campo circula y por lo tanto su rotacional es diferente de cero y fluye. Si este circula en esta dirección, ¿sí? Naturalmente que el flujo es hacia arriba. ¿Ya? ¿Se mantiene en ¿qué es cero, Ana? ¿Qué dice? El vector, ¿no es cierto? Vamos a escribir. El vector circula, el rotacional fluye. Qué feo. ¿Qué dice Ana? ¿Se mantiene? ¿Es cero? Fundamentalmente más en la calidad de circulación del campo vectorial. Ya. Pero usted me dijo, el flujo es cero. Claro, o sea, me pasa bien con Ya. Es decir, usted me dijo esto, tomar en cuenta. Y eso es verdad. ¿Le sirve eso? Ya. No sirve. ¿Qué le sirve entonces, Ana? Ya, pero eso es justamente la pregunta, se no sabe. Lo que usted, lo único que conoce es B, su rotacional no sabe. Esto es lo que conoce, ¿no es cierto? Porque esto es lo que está graficado aquí, es el vector B que va hacia abajo solamente. Aquí cogió usted un contorno, ¿sí? Y le hizo fluir y concluyó que su rotacional era cero, pero la conclusión es falsa. Ya, ¿qué tiene que hacer Ana? Ya, entonces aquí tiene su contorno, ¿no es cierto? Su superficie y su contorno. ¿Qué pasa con la circulación? Como dijo su compañero, ¿no? Aquí adentro es grande, aquí afuera es pequeño, ¿sí? Y hacia acá definimos como positivo, por ejemplo. No es diferente de cero. ¿Positivo o negativo?
Ok, ¿no es cierto? Ya. Entonces es positiva, ¿verdad? Porque, vamos a poner con rojo. Aquí la integral es grande y positiva y aquí la integral, ¿no es cierto? Es más pequeña y negativa. Sí, estos son los de L, ¿no? En cada uno de los lados. Y sobre los laterales, la circulación es cero. ¿Ya? Entonces aquí la circulación, más habría circulación en esta dirección que en esta dirección. Entonces, si en esta dirección, ¿no es cierto? Si hacia acá defino como positiva, la circulación es positiva. ¿Ok? Entonces la circulación es diferente de cero. Por lo tanto, su rotacional es diferente de cero. ¿Ya? Su rotacional es diferente de cero, ¿no? Sí. Entonces voy a coger la fórmula del rotacional simplemente, ¿no? En coordenadas cilíndricas, la única componente que existe aquí es la componente en z, ¿sí? Y en cilíndricas del rotacional, el único término diferente de cero es este. ¿Ya? Y esto me va a dar esto. ¿Ya? Entonces quiere decir, ¿no es cierto?, que el rotacional de la velocidad está en la dirección phi. Es decir, si yo veo esto desde arriba, aquí está el tubo, ¿no es cierto? Y aquí está el fluido cayendo hacia adentro de la pantalla, el rotacional debe circular así, ya en dirección antihoraria, ¿no? Viéndole en esta posición, repito, ¿no? Este es el tubo visto desde arriba y el fluido está cayendo hacia adentro de su pantalla. Y entonces el rotacional circula así. Fíjense que el rotacional es más pequeño aquí y es más grande afuera. ¿Por qué hay más circulación más, ¿por qué es más grande el rotacional afuera que adentro? Es decir, si nos vamos acá, aquí el rotacional es más grande de lo que es acá. ¿Por qué en el punto 1 es más grande el rotacional de lo que es en el punto 2? Por la diferencia de la longitud de los vectores. Ya, sí, ¿no es cierto? Fíjense aquí, ya, cerca del centro es una superficie más plana, cerca de los extremos es una superficie más inclinada. Entonces, ¿dónde va a haber más diferencia entre los vectores? En los extremos. Sí, aquí va a haber menos diferencia. Entonces, aquí tiene que haber menos circulación, menos diferencia en la circulación que graficamos y aquí hay más. ¿Ya? Entonces, la circulación es más grande acá afuera, ¿no? Más bien dicho, el rotacional es más grande acá afuera. ¿Ya? Vamos con la siguiente parte que nos decía calcule la divergencia, ¿no es cierto? Sí, con la parte C. Entonces calculamos la divergencia igual, ¿no es cierto? Voy a tomar la fórmula que es la que me interesa. Sí, entonces la divergencia, la única que existe es, ¿no es cierto?, la componente BZ derivada con respecto a Z, esa es la divergencia y me queda esta cantidad escalar. Grafico este campo escalar y me da esto, ¿no? Entonces tomen en cuenta, este es el alto del tubo y este es el radio, ¿no? Aquí en el centro está el radio cero. Y este es el campo divergente. ¿Ya? Aquí la divergencia es grande, aquí la divergencia es pequeña. Es decir, el campo escalar asociado aquí tiene mayor variación de lo que tiene acá. ¿Sí? Se entiende ese gráfico, es simplemente el gráfico de este campo escalar para un corte, ¿no? Para un corte porque tiene simetría alrededor del eje Z. Entonces, simplemente este gráfico del campo escalar en una escala de colores como función de Z y ρ. ¿Ya? Z en el eje vertical, ρ en el eje horizontal. Vamos a interpretar ahora sí este resultado. Comencemos con este. ¿Con qué se relaciona la divergencia? Vamos nuevamente a mi punto original.
¿Con qué se relaciona la divergencia aquí? ¿Cómo saco ese campo, esa gráfica que encontré? Aquí hay más divergencia, ¿no es cierto? La divergencia aquí es más grande de lo que es acá. Ya, se relaciona con el flujo del campo vectorial. ¿Cómo calcular? Antes hicimos una gráfica, ¿no? Para la circulación, escogimos una así, y aquí calculamos la circulación. ¿Qué volumen graficamos ahora para el flujo? ¿Cómo está el cilindro? Cojamos un cilindro, ¿no es cierto? ¿Cómo está? Cogemos un cilindro diferencial, ¿sí? Entonces, voy a graficar varios, ¿ya? ¿Les gusta ese cilindro? De pronto uno así, o de pronto uno así. ¿Cuál cilindro? Digamos aquí. ¿Cuál cilindro? Para calcular el flujo. Este es un cilindro de tamaño diferencial, no es súper chiquito. ¿Por qué? Ya. Ok. Mismos vectores. Ya. ¿Dónde me interesa el flujo, no es cierto? ¿Dónde me interesa el flujo? ¿O por qué no puede ser un cilindro así, por ejemplo? ¿Ya? Es decir, un cilindro que no sea recto, me refiero, ¿no? Sí. No es de este cilindro, ¿no? Que sale, sino este es un cilindro vertical, pero que no es recto, es como inclinado, como la torre de Pisa. ¿Por qué no un cilindro inclinado? ¿Por qué un cilindro recto? Para quizás aprovechar la simetría del ejercicio, podríamos utilizar cualquier superficie cerrada, pero volvería un poco más complejo el cálculo. Ya. Por cada superficie que aparece, Ya. Exacto, ¿no es cierto? Aquí lo que me interesa, el único flujo, me interesa el que entra por aquí y el que sale por acá. Si cualquier otra superficie que no sea recta, sí puede ser un paralelepípedo, pero igual, ¿no es cierto? Tiene que ser recto para que el flujo solamente haya en las tapas superior e inferior. ¿Sí? Entonces, escogemos un cilindro aquí, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar con el flujo aquí con respecto del flujo acá? ¿Es el mismo? No, ¿Por qué no? porque hay un gradiente de velocidad del flujo del fluido. Ya, entonces hay un gradiente de velocidades, ¿no? Entonces aquí la velocidad es pequeña, acá la velocidad es grande, ¿no? Entonces, obviamente hay más velocidad acá, entonces no hay el mismo flujo. Recuerden que esto es un fluido. Si esto es un fluido, entonces quiere decir que aquí cae más agua que acá. Por ejemplo, que sea agua. Es decir, de la nada, conforme va cayendo, aparece más agua, más agua, más agua, más agua. ¿Cómo? Exacto, ¿no es cierto? Si cogemos una región, es decir, si cogemos toda la cantidad de agua que cruza por aquí y toda la cantidad de agua que cruza por acá, debe ser la misma, ¿sí? Pero si aquí cruza con poca velocidad y aquí cruza con gran velocidad y la cantidad de agua es la misma, ¿qué quiere decir? Que la densidad es diferente, porque si no la masa no podría ser la misma. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que si interpretamos esta cosa, ¿sí?, nos va a dar, no es esa, ¿cuál es?
nos va a dar, sí, que existe un cambio en la densidad del fluido conforme va cayendo. Eso se llama un fluido compresible. Sí, y aquí existe una tendencia del fluido a circular en esta dirección. Esto se llama vorticidad en fluidos. ¿Ya? Bueno, eso, ¿no? Más o menos. Entonces, este es el tipo de cosas que me interesa que ustedes puedan hacer, porque al igual que un fluido, ustedes van a tener un fluido de corriente, de cargas eléctricas. Entonces, todo este tipo de cosas van a aparecer en nuestros conceptos. Ahora estamos hablando de una manera general, pero van a aparecer, ¿no es cierto? Sí. Vamos con una siguiente parte. Vamos con una siguiente parte, ¿ah? Vamos con esto. Vamos a demostrar esta identidad. Sí, entonces utilicen el símbolo de Levi-Civita para demostrar esta identidad. ¿Ya? Bueno, yo les voy a más o menos a dar la parte inicial para que más o menos vayan viendo cómo es, ¿no? Entonces simplemente lo que se hace, ¿no? Es se escoge una componente, la componente yésima de esto, sí, porque este es un vector, y se desarrolla, ¿no? Utilizando el producto cruz a través del símbolo de Levi-Civita. Por ejemplo, en el primer producto cruz, que es entre el operador nabla y G crucero, que sería esto, ¿no? A este segundo de aquí, ¿sí? Se le aplica otra vez el símbolo de Levi-Civita, que es este. ¿Ya? Y aquí vamos a utilizar una cualidad, una característica de la multiplicación de los símbolos de Levi-Civita, que es esta, ¿no? Cuando yo tengo una sumatoria, vamos a ponerles más bien aquí. Cuando yo tengo una sumatoria, por ejemplo, ¿sí? Recuerden, los símbolos que se repiten se suman, ¿no? Entonces aquí tengo una sumatoria en K. Entonces cuando tengo esta sumatoria, esto de aquí es igual a delta IL, delta JM, es decir, ¿no? El símbolo del medio con el del medio, el final con el final, menos intercambio, ¿no? El inicial de aquí con el final de acá y el final de aquí con el del medio, ¿no? Ya, esta es una cosa que necesitan recordar, propiedad importante, ¿sí? Y eso es lo que está hecho acá, ¿no? Entonces simplemente se hace eso, ¿sí? Y de ahí, bueno, lo demás es pura matemática, ¿no? Y ya establecido esto, hay que comenzar a identificar qué es cada cosa. Por ejemplo, aquí, fíjense, en este de aquí, ¿no es cierto? Estas dos es x, j por la derivada con respecto de j. Y esto es un producto punto, que es x punto nabla, ¿ya? Que es justamente uno de los que debe aparecer por aquí, ¿no es cierto? Ah, bueno, ese lo tengo que convertir. Pero, por ejemplo, aquí hay otro, ¿sí? Aquí hay otro, por ejemplo, DJ, GJ. Y esto, como es sumatoria sobre J, esto es un producto punto entre el operador nabla y el vector G. Y esto es entonces el gradiente de G, perdón, la divergencia de G. Sí, entonces identifico cada uno de estos términos continuo, ¿ya? Bueno, y aquí tengo que trabajar un poco en la parte final, ¿no? Entonces, identifico los términos ya por el tiempo, se me fue más de lo que esperaba, sí, y voy a poder establecer esta relación. Sí, entonces establezco el primero, que es este, recuerden que esta es la componente yésima, entonces esta es la componente yésima, esta de aquí debería transformarse en esta de acá, y eso hay que demostrarlo, y esta de aquí se transforma en esta de acá. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es más o menos la clase práctica del día de hoy. Sí, aquí todavía teníamos un ejemplo más.
Sí, y tengo un deber que son 2 ejercicios, ¿no? Sí, es un deber que son 2 ejercicios que básicamente es una integral como la que hicimos y es otro ejercicio de, igual, ¿no? De un integral de superficie. Ok, bueno, esta es la clase de hoy, ¿ya? Nos veríamos el día viernes. No sé si hay alguna pregunta. Bueno, el día viernes entonces tenemos que discutir, bueno, un poquito más de lo que estamos viendo. Esta semana debemos terminar la parte inicial, que es la parte matemática, que es alguna más de esto es como revisión, más que están aprendiendo, todo esto deberían haber aprendido. Y la próxima semana ya comenzamos con mi materia, ¿no? El día viernes también tenemos que discutir un poquito acerca del proyecto y para eso, por favor, conéctense al aula, a la clase unos 10 minutos antes para explicarles de qué se trata el proyecto, porque es algo que deben comenzar a trabajar desde ya. Entonces, nos vemos el día viernes. Hasta luego. Hasta luego. Chao. Hasta luego.